No sé si... Bueno, vamos arrancando entonces. Bueno, vamos a arrancar. Nada, gracias a todos y todas por sumarse a esta charla que bueno, se organizó en el marco del 8M, la conmemoración al Día Internacional de la Mujer Trabajadora, una actividad que coordinamos desde el Colegio de Abogados y Abogadas de la provincia de Catamarca, junto con el Observatorio de Género de la Cámara de Senadores, del cual soy parte también. Mi nombre es Agustina Krug, soy vicepresidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de la provincia de Catamarca. Bueno, les doy la bienvenida, a la doctora también, por supuesto, un lujo contar con ella. La admiro, tengo una admiración personal, así que es mucho más satisfactorio este encuentro. Y también un lujo que, digamos, en el marco de esta conmemoración hay un montón de actividades y por supuesto la doctora es súper requerida, así que es una suerte que pueda estar con nosotros hoy. Para hablar de un tema, en lo personal me parece muy interesante, muy actual, que es la reforma del Poder Judicial, por supuesto con perspectiva de género, a mi entender, como única forma válida de llevar adelante una reforma de este poder del Estado. Así que bueno, gustosa de que podamos escuchar a la doctora hablar sobre este tema. Por supuesto, quienes quieran hacer preguntas al finalizar la charla lo pueden hacer, se activan el micrófono o lo pueden ir escribiendo por el chat y nosotros después las leemos. Y antes de arrancar, leo así como de manera muy rápida el currículum de la doctora y después le doy la palabra. Bueno, la conocemos todos, la doctora es abogada, doctora en Derecho, especialista en Derecho de Familia, docente universitaria, investigadora del CONICET, bueno, autora de tratados, de manuales, de un sinnúmero de publicaciones, participó también en la redacción del Código Civil y Comercial de la Nación. Doctora, un gusto que esté con nosotros, le doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Agus, por la invitación, por la confianza, por generar este ámbito de debate en vísperas de un día que es un día de lucha, decimos, ¿no? Cuando nos digan, bueno, feliz día, no, feliz día de lucha, que no es lo mismo que feliz día, ¿no? Y en ese contexto, cuando con Agustina pensábamos, bueno, ¿cuál podía ser una temática de interés? Ellos hablaban de una reforma judicial feminista, pero quise también, en realidad, estando en un colegio de abogados y abogadas, pensarnos cuáles las herramientas como abogados y abogadas para esa transformación de una reforma judicial feminista. Porque si no pareciera que cuando uno habla de una reforma judicial feminista, solamente involucra al Poder Judicial. Y en realidad, primero, el Poder Judicial en gran parte está integrado por abogados y abogadas, o sea, porque de base son abogados y abogadas, y además, porque solamente, digamos, vamos a tener también una mejor justicia cuando tengamos unos mejores reclamos, como uno también, digamos, encara los procesos, cómo uno también encara las demandas, cómo uno trabaja y cómo uno lo va abordando, forma parte de poner incómodo en el buen sentido al Poder Judicial, ¿no? En algún punto de, si vos ya misma al encarar un proceso, el que sea, ya le estás con esa mirada de género, con esa desigualdad de base, le estás poniendo sobre el escenario, yo le estoy poniendo en un lugar incómodo en el buen sentido al Poder Judicial para que a la hora de dictar sentencia sepa que ya alguien te abrió los ojos de, ojo, que este caso tiene un compromiso, tiene un conflicto, tiene una desigualdad de base en clave de género, que si vos no sos consciente de eso, sos parte de ese sistema que sigue claramente agravando la situación de desigualdad que hay, ¿no? Porque sabemos que el Poder Judicial es, en definitiva, la última eslabón en el que muchos y muchas tienen que ir o deben ir o pueden ir justamente para la satisfacción de sus derechos cuando están vulnerados. Entonces digo, no es poca cosa el rol que tiene el Poder Judicial y también el rol que tiene la responsabilidad los abogados y abogadas al poder plantear los casos. Por eso traje algunas ideas que me parece que para mí son centrales a la hora de desentrañar qué implica una reforma judicial feminista desde la formación, no tanto de un diseño institucional, ¿no? ¿Qué le cambiaría a la Corte? ¿Qué le cambiaría al Consejo de la Magistratura? ¿Qué le cambiaría, digamos, a la selección de magistrados y magistradas? Digamos, eso también forma parte de una reforma judicial feminista, pero me parece que hoy me parece interesante mostrar un colegio de abogados y abogadas
que son las herramientas que debemos también incorporar en nuestras prácticas cotidianas para que realmente esto sea algo transversal y profundo a la hora de abordaje. Dicho esto, voy a arrancar. Muy bien. Si no se ve o algo, me lo dicen. Voy acá. Claro, ¿qué es lo que nos pasa? Como tuvimos el verano, uno se empezó a perder como las teclas y ahora vuelve otra vez a ponerse en órbita. Bueno, básicamente mi idea entonces es desde ese lugar encarar qué implica repensar una reforma judicial feminista, ¿no? Fue una pregunta que para mí es clave, y cuando el viernes presentábamos una nueva revista entre el Ministerio de Justicia de Nación y Derechos Humanos, en realidad el SAIJ, lo que era antes Infojus y es ahora el SAIJ, y en alianza con la Universidad Nacional de Avellaneda, el primer número sobre derecho, justicia y diversidad es justamente sobre la reforma judicial feminista, es ahí empezar a plantearnos, bueno, cómo es tan transversal que no solamente involucra a los derechos y cómo los miramos, sino el bagaje de información e instrumentos jurídicos que tengo en la cabeza a los fines de también hacer un buen planteo constitucional convencional, sino también a la hora de la formación, ¿no? De cómo se enseña el derecho, tanto en las universidades en grado como en posgrado. Digo, miren cómo esta mirada de género transversaliza no solamente los tres poderes del Estado, sino incluso todos los órganos e instituciones que comprometen justamente o que tienen vinculación directa con la justicia. Arranco con esa frase que me gusta mucho de una gran feminista, Federici, cuando dice, las diferencias no son el problema es la jerarquía. La jerarquía hace que las diferencias se vuelvan una fuente de discriminación, de devaluación y de subordinación. En definitiva, cuando uno habla de opresiones, cuando uno habla de jerarquías, claramente está hablando de un fuerte y un débil, está hablando de alguien que está sometido. El sometimiento tiene que ver también, en definitiva, con las violencias en plural, ¿no? Y por eso después cuando empieza a traer algunas cuestiones que uno ve en los procesos de violencia, el miedo, ¿no? ¿Cómo se agrava al miedo que la víctima tiene, al miedo de la respuesta judicial? Se le tiene miedo a la justicia también. Eso también es otro elemento a tener en cuenta. Bueno, ¿qué hacemos nosotros desde la justicia para que la gente no nos tenga miedo? Para que la gente realmente se sienta protegida y no sienta que somos algo hostil a la hora de... Bueno, hay que empezar a plantearse, porque en definitiva, por algo el Poder Judicial es de los tres poderes del Estado que menos satisfacción y que menos confianza le da a la gente. Por algo pasa que la gente piensa así. Hay algo en la realidad que no podemos realmente achicar esa brecha entre lo que la gente, los justiciables y las justiciables piensan y lo que la justicia les está brindando como solución y como espacio. Si uno analiza dos temáticas que en los últimos tiempos han sido, digamos, que han estado sobre el tapete, son dos temáticas que comprometen justicia, género y derecho. Miren cómo, digo, para ir teniendo en cuenta una mirada compleja. El tema de los chiquitos que han nacido por gestación por sustitución en Ucrania. Ahí genera todo un debate en el feminismo, incluso dentro del propio feminismo. ¿Es explotación del cuerpo de las mujeres por ser mujeres una nueva forma moderna de explotación? ¿O todo es explotación? ¿O hay casos de que son hermanas, primas, que hay un vínculo genuino realmente entre las mujeres? Y si yo quiero gestar para otra, para mi hermana que no pudo tener hijos, ¿está bien, está mal? ¿Quién es el Estado para decirte que sí? O pareciera que soy libre para decidir sobre mi cuerpo, pero cuando yo decido gestar para otro, ya eso no. ¿Por qué eso sí y otras cosas no? ¿Por qué soy libre para algunas partes de mi cuerpo y para otras no lo son? Bueno, esos debates que nos damos dentro del feminismo, así como tenemos un debate pendiente entre trabajo sexual versus prostitución, también tenemos un debate pendiente en lo que tiene que ver con gestación por sustitución versus alquiler de vientre. Y los casos de gestación por sustitución en Ucrania nos empieza también a pensar de justamente como uno es crítico de cómo se aborda la cuestión en Ucrania, claramente comercial, claramente mercantil, la pregunta es, para evitar eso necesitamos una regulación. Y uno se pregunta, ¿qué pasa en la Argentina y si el silencio legislativo no va a terminar siendo, en definitiva, que nos podamos ir de acá a un tiempo, a un cuasi Ucrania 2? Bueno, esos son los debates que tenemos que también pensar. Y detrás de esto claramente hay una cuestión de género, sin lugar a duda. Y la violación grupal, como se le dijo, ¿no? Ella muy bien se explicó, Malao cuando dice no es en manada, porque en manada tiene que ver con los animales, como que es algo instintivo, sino que esto es claramente consciente, son hombres de carne y hueso, hombres que se crían en ciertas familias, hombres que se crían en ciertas escuelas,
hombres que tienen cierta cultura, hombres que también tienen cierta familia. Y no por casualidad también, en esta mirada, digamos, crítica que se hace de deconstrucción y que claramente es una cuestión de construcción social, hoy salió un trabajo muy interesante en Rubinstein Cursoni Online de una tal Vanessa Roldán, que la verdad no la conozco, pero la verdad que el trabajo me parece muy bueno, donde ella, por ejemplo, pone ahí, ¿no? Conforme los datos públicos de la línea 144, que es la línea nacional en materia de violencia del Ministerio de Nación, dice, el 93% de las mujeres y diversidades que se contactaron con la línea 144 refirieron encontrarse en situación de violencia de tipo doméstica, siendo el agresor su actual pareja o expareja. Y acá es un dato, en lo familiar es donde más violencia se da. Hay algo en las relaciones de poder dentro de la familia que también ahí hay que desentrañar. Dice, estos elevados porcentajes admiten inferir que en un gran número de casos de violencia de género, niñas y adolescentes están presentes, sean por ser hijas en común con el agresor o no. Estas infancias que crecen y conforman sus estructuras psíquicas en estos entornos también resultan víctimas de violencia al presenciar y desarrollarse progresivamente en un contexto violento. Así, las consecuencias nocivas de las violencias de género no solo impactan en las mujeres y diversidades, a quienes particularmente atraviesan, sino también adultas como infancias con sujetos socialmente activos que se encuentran inmersos en la comunidad. Esto es un dato interesante, porque cuando hablamos de construcción social, también hay que preguntarse cómo la violencia, aunque no sea directa contra los chicos, es directa, porque vivir en una familia en situación de violencia termina también ellos teniendo esa cultura del poder, justamente, de la construcción jerárquica dentro de la familia, que eso después es mucho más difícil poder desentrañarlo y poder revertirlo. Entonces digo, miren que esto de dimensionar no es derechos de las mujeres versus derechos de infancia, es derechos de las mujeres y de infancia. Saber que detrás de toda situación de violencia doméstica, o de violencia de género, mejor dicho, cuando están chicos o niños y niñas en la familia, también la gravedad es mayor por las consecuencias mucho más complejas que trae consigo esta situación de violencia. Y tomar dimensión de eso hace que por eso los tiempos de la justicia deben ser mucho más rápidos, porque no solamente perjudicás a las mujeres, sino también perjudicás a sus hijos, porque no son víctimas, porque digamos, también son víctimas de violencia, porque son también, hay una afectación directa a ellos por esta violencia. Digo, y tomar nota de eso es importante. Yo entiendo que el régimen patrimonial es muy importante, entiendo que la afiliación también, entiendo, pero cuando uno pone prioridades, bueno, priorizar las situaciones de violencia, los procesos de violencia, y en especial aquellos que tienen chicos, y la pregunta es, el abordaje, ¿cómo se hace? Porque pareciera que cuando hay temas de violencia de género que también involucra a los chicos, solamente se lo utiliza o solamente se lo interviene desde los adultos. Cuando el sistema de protección integral, ¿dónde entra ahí? No están pensados en una dinámica compleja donde intervenga también las redes en materia de violencia desde el Estado, pero también los del sistema de protección integral. Pareciera que solamente el sistema de protección integral se enciende cuando solamente están comprometidos niños. Ya cuando es una madre la que es víctima de violencia, ya se focaliza el sistema en las mujeres y dejan afuera y dejan fuera de la mirada sistémica lo que tiene que ver también con los niños. Y eso termina siendo algo negativo para esa propia mujer que también sabe que ella tiene que defender a esos chicos y no tiene herramientas ni para defenderse ella sola. Cuando uno pregunta, ¿por qué? En el flyer incluso, ¿no? Del colegio, hablan de perspectiva de género y no hablan de feminismo. ¿Por qué hablamos de la reforma judicial feminista nosotras? Pero muchas veces es más cómodo, se sientan mucho más cómoda hablando de perspectiva de género. Esa palabra es más fácil. Feminismo todavía lo sienten como subversivo, como algo fundamentalista, ¿no? A lo mejor pareciera que algo en el inconsciente a algunos les sigue resonando esto de feminazis, ¿no? Esto de, bueno, la pregunta es, ¿por qué no, en vez de ir ahí, a lo que los medios nos hacen creer, no vamos al término feminismo? ¿Qué se entiende por feminismo? Y cuando uno va a autores clásicos, como por ejemplo puede ser Diana Mafia, ¿qué entiende ella por feminismo? Ella dice, el feminismo involucra 3 elementos que son centrales. Uno, descriptivo. Es decir, es un principio que se puede probar estadísticamente. Las mujeres estamos peor en todos los ámbitos sociales. Estamos peor en lo laboral, estamos peor, o sea, en lo que ganamos, estamos peor en el mercado laboral, estamos peor en el mercado de cuidados por la doble responsabilidad que tenemos en la sociedad por ser mujeres madres, estamos peor en el poder judicial,
preguntémonos cuántas ministras hay en la Corte de Catamarca, cuántas ministras hay en la Corte de Corrientes, donde estuve el jueves. Estaban los 5 ministros sentados ahí en la primera fila y eran 5 hombres. ¿Cuántas ministras hay? Bueno, cuando vos te preguntas, ¿cuántas ministras hay hoy en la Corte Federal? Ninguna. Entonces, cuando vos te... Digo, y eso es un dato anecdótico, fácil de ver, pero eso derrama en todos lados. A medida que subimos en las jerarquías, las mujeres somos menos. Menos llegamos a juezas, menos llegamos a camaristas y mucho menos llegamos a los superiores tribunales. Y eso no es por casualidad, nada es por casualidad. Hay una causalidad. A las mujeres nos cuesta todo el doble. Y eso no es algo genético. Yo no tengo algo en la genética que haga que... Es un tema de construcción social. Después también Diana Bafía dice, debe ser un tema prescriptivo, o sea, valorativo. Esto de lo que está mal que esto suceda. Está mal esa desigualdad. Está mal que las mujeres estemos mal y peor en todos los ámbitos. Y la gran pregunta, que esa es lo que yo siempre invito, es ¿qué hacemos cada uno de nosotros para que esto se cambie? Y yo, por ejemplo, recién me mandan un flyer de una charla que voy a dar en abril, de gente que yo quiero mucho, digamos, ¿no? No, eso no tiene nada que ver. Y el flyer era mamá y papá, eran todos heterosexuales. Yo le digo, mirá, yo no puedo seguir avalando un flyer donde sigue priorizando las familias heterosexuales. Porque si quieren mostrar varias familias como muestran el flyer, varias implican mamá y papá, papá solo, mamá solo. O sea, varias son varias, no es varias siempre heterosexual. Si no seguimos construyendo que hay una sola forma, o muy pocas formas, digamos, buenas de formar familia. Y en ese punto digo, ¿y si yo misma, que trabajo en estos temas, que tengo la sensibilidad para detectar eso al toque, no me doy cuenta y le digo, ¿saben qué? Yo este flyer no autorizo que lo circule. O cambien el flyer, o el flyer no se circula. Claramente a los 2 segundos tenía papá, mamá, ya se habían pasado al otro bando, eran todos homosexuales. Prefiero por de más que por de menos. Digo, y uno dice, yo le decía a la del colegio de abogados, ¿no? Le digo, ¿sabes qué? Si cada uno de nosotros hiciéramos esos pequeños avisos de micromachismo, seguramente todos podríamos colaborar y poner nuestro granito de arena en cada cosa que hacemos. Son pocas cosas, claro que sí. No voy a cambiar el mundo por cambiar un flyer. ¿Quién dice eso? Pero si todos empezáramos también a darnos cuenta, porque si no, ¿qué pasa esto? Si pasa, pasa. Bueno, no importa, total. Bueno, no importa. Y el no importa total, seguimos siendo funcional a una desigualdad que no se deconstruye nunca. Y acá, la CEDAW, que también, digamos, ha tenido una centralidad en los últimos tiempos. Si uno se pone a pensar bien, ¿cuándo uno en un escrito citaba a la CEDAW? Citaba a la CDN, citaba a la Comisión de Derechos del Niño. La CEDAW la citábamos poco, seamos realistas. Las recomendaciones generales, casi nunca. Digo, que forme parte de nuestro bagaje, de las herramientas que hoy tenemos en la biblioteca mental, para cuando construimos un caso y cuando lo fundamos, hoy no es poca cosa. Y acá la propia CEDAW, si bien está desde 1979, por lo cual le pasó un tsunami por encima, empieza las recomendaciones generales, que es la interpretación dinámica, empieza a decir, ojo, que el concepto de sexo que utiliza la CEDAW se refiere en realidad a la cuestión de género, a la cuestión cultural, a lo que hay detrás desde la cultura, a qué se espera que haga un hombre y qué se espera que haga una mujer. Y hoy tenemos, también gracias a un montón de luchas, no solamente del colectivo LGBTIQ+, sino también incluso del movimiento feminista, esta alianza en el buen sentido, donde pasamos de un concepto de mujer, biologicistamente hablando, a un concepto de género, culturalmente hablando, a un concepto de géneros, donde incluso la ley, nuestra identidad de género, no es solamente pensado en esta idea binaria de hombre-mujer, de hombre cis a mujer trans, o de mujer cis a hombre trans, sino también en no binarios, ¿no? Argentina es pionera también, o forma parte de los países pioneros, donde se ha atrevido a dar un DNI. De hecho, fue hace muy poco noticia en Colombia, donde la Corte Constitucional sacó una muy buena sentencia de 90 y pico páginas, justamente el de dar el DNI a los no binarios. Bueno, nosotros ya lo tenemos eso. ¿Por qué? Porque nuestra ley nunca fue binaria. Digo, miren cómo vamos ampliando esto, ¿no? Y cuando uno habla de cuál es el rol de los estereotipos de género, esto hay que decir, lo que nos sale. Hay cosas que nos salen
como casi como si fuera, bueno, eso es construido. Y empezar a deconstruirlo, me parece que eso es parte de, digamos, de la gran apuesta cultural a un cambio dentro de cómo se aborda un proceso, cómo se plantea un caso, cómo se trata a la clienta, digamos, cómo uno habla con ella, entendiendo esta dinámica, que ella está inserta en una sociedad claramente estereotipada. Y acá, ¿no? En esta idea de interpelar a las masculinidades, que poco se habla, siempre se habló de la víctima, de la mujer, se cargó todas las mujeres. ¿Y los hombres qué? Porque en definitiva ellas son las víctimas de esa mirada patriarcal. Y tenemos también que ir a replantearnos lo que ellos hacen. Y por eso me parece interesantísimo, y leía cuando volvía de Corrientes en el avión, este documento que sacó el Ministerio de Salud a fines del año 2021, pero yo lo veo recién hace poco, donde, o se lo he publicado hace poco, donde justamente se habla de construcción de masculinidades y su relación con la salud integral, ¿no? Se abre un estudio sobre eso. ¿Qué es lo que se pretende acá, no? Y dice, la bibliografía existente a nivel mundial da cuenta que la socialización de los sujetos varones, primordialmente varones cis, tiene un impacto negativo en la vida y la salud no solo de estos, sino también de las mujeres y disidencias con quienes ellos se relacionan. Esto pudimos comprobarlo en la presente investigación, donde con algunas particularidades regionales, los mandatos de la masculinidad hegemónica aún se ven reflejados en imaginarios de invulnerabilidad, resistencia corporal al dolor, subestimación del malestar, violencia como modo de socialización y justificación biológica de las desigualdades. Existe consenso internacional en afirmar la necesidad de incorporar la perspectiva de género a lo largo del ciclo de vida y en la promoción y atención de la salud. Esto implica incorporar el modo en que las asimetrías sociales entre varones y mujeres determinan diferencialmente el proceso de salud, enfermedad o cuidado. Las formas en que se transita el dolor y sufrimiento, así como los tipos de acciones a realizar o a la ayuda a recibir. Asimetrías jerárquicas entre los géneros que, articuladas con otras diferencias que también son fuentes de inequidad, la edad, la etnia, la clase social, establecerán perfiles de mortalidad específicos. Digo, como en el campo solo de la salud. Estas asimetrías también, de hecho, cuando vemos la perspectiva de género, los hombres viven menos que las mujeres. Están más expuestos y más estresados también que las mujeres en algún punto. ¿Y por qué? Desde lo laboral. Porque una sociedad que también les exige que ellos tengan que ser los proveedores, que ellos sean los que tengan que cumplir. Esos mandatos, por eso le decimos siempre, y me acuerdo que Dora Barranco siempre dice, hombres, tienen que aplaudirnos, porque también estamos ayudando a ustedes a que sean mucho más felices, si se sacan de esos mandatos que tienen ustedes atravesados desde la cultura, ¿no? Serían mucho más felices con sus hijos si realmente pudieran saber llevarlos, traerlos, vestirlos, darles de comer, saber lo que ellos quieren en su cotidianidad. Tener un vínculo mucho mejor con sus hijos, porque realmente podrían estar en la vida cotidiana de ellos. Mediante el proceso de socialización de género, niños y niñas aprenden qué implica ser un varón y una mujer para la sociedad, a la cual pertenecen, a partir de estereotipos que determinan cómo deben ser. Así las definiciones culturales de masculinidad y feminidad se contemplan como construcciones históricamente emergentes y estructuralmente dinámicas, a través de las cuales los individuos y grupos interpretan activamente y comprometen y generan su comportamiento. La masculinidad, entonces, no es un hecho biológico, sino producto de una construcción social, que debemos analizar de un modo relacional, ya que existe solo en contraste con la feminidad. La masculinidad no es estática ni atemporal, es también histórica como la feminidad. Y dice, ¿no? Algunos autores hablan de masculinidades en plural, para dar cuenta de que pueden existir diversas formas de ser varones, e incluso diversas identidades masculinas, sean varones o no. Por ejemplo, personas no binarias, lesbianas o mujeres que se identifican y expresan desde una apropiación singular de la masculinidad. Si bien esto es cierto, es imprescindible que problematicemos la masculinidad no solo en plural, atendiendo a las diversas identidades, sino como un dispositivo que produce y reproduce relaciones desiguales de poder. En este sentido, la masculinidad en singular es un mandato, un conjunto de normas, de prácticas y de discursos que, de ser asumidas de forma más o menos exitosa, asignan a los varones una posición social privilegiada respecto de otras identidades de género. Y dice, ¿cuáles son ese conjunto de normas de masculinidad tradicional? Ser proveedor, protector, autosuficiente, procreador, exitoso, omnipotente, despreocupado por el cuidado del cuerpo, sin capacidad de pedir ayuda ni de reconocer la propia vulnerabilidad y sin capacidad de expresar ciertas emociones. La construcción de la masculinidad no trata solo de la generación de representaciones y prácticas, sino también de una serie de presiones y límites de ciertas manifestaciones. Esta socialización jerárquica representa clara ventaja para los varones,
quienes ya en la adolescencia gozan de un mayor dominio del espacio público, mayores concesiones para el ejercicio de la sexualidad, menor exigencia en las tareas domésticas y de cuidado. Las masculinidades más privilegiadas serán las que más se acerquen a los mandatos sociales. Y vuelvo a lo primero que dijimos al principio. Nunca he leído una noticia de un grupo de mujeres violando a un tipo. Siempre son tipos violando a mujeres. Y eso no es casualidad. Eso es causalidad. Y por eso cuando uno va a las causas, justamente los estereotipos tienen algo muy importante ahí para desarmar. Hace poco se publicó en el programa Ciencia y Justicia del CONICET, yo formo parte, digamos, del Sistema Científico Argentino, formo parte del CONICET, donde un investigador diseñó manuales, de los que están ahora para la Corte Suprema de Justicia de México, donde justamente empieza a recabar cuáles son los estereotipos en cada ámbito jurídico, en el ámbito laboral, como lo está viendo a raíz de los fallos, en el ámbito del fuero de familia, en el ámbito del fuero administrativo, en el ámbito del fuero penal, en todos los ámbitos. Y ahí no se le pregunta, ¿cuáles son los estereotipos clásicos de la justicia? Resulta difícil identificar un único conjunto de estereotipos, pero en general los estereotipos de género son los más extendidos y también los más trabajados en el ámbito académico. Pero incluso dentro de ese conjunto, el contenido específico de cada estereotipo es de lo más variado. Y su incidencia depende también del ámbito jurídico de que se trate. Por ejemplo, en el ámbito penal suelen predominar los estereotipos sexuales, estereotipos acerca de cuando una mujer ha consentido un acto sexual. La mujer consiente si no usa la fuerza física para rechazar al atacante. Entonces, si te quedaste quieta, quiere decir que ya en el fondo estabas bancando que te violen. Acerca de qué tipo de mujeres consienten implícitamente el acto. Se presume que las mujeres que se dedican al trabajo sexual consienten el acto. Acerca de las intenciones de las mujeres cuando denuncian. La mujer que denuncia por abuso sexual persigue fines económicos. En cambio, en el ámbito laboral, los estereotipos se refieren sobre todo a las capacidades. Las mujeres no son aptas para trabajar en el ámbito financiero. Una mujer joven planea quedar embarazada en lo inmediato, por lo cual, o roles de las mujeres no deberían conducir autobuses. Las mujeres deberían dedicarse a tareas de cuidado. Pero también aparecerán muchos estereotipos sobre otros grupos sociales definidos por rasgos diferentes al género. Xenófobos, los extranjeros vienen a explotar los servicios de salud, estereotipos sanitarios, las personas con HIV SIDA son libertinas, las personas con algún tipo de tutela con problemas de salud no tienen capacidad para votar. Digo, son estereotipos que se van viendo en cada uno de los ámbitos y claramente hay que darse cuenta que como estereotipos hay que desarmarlos porque terminan siendo prejuicios y discriminaciones. Digo, ¿no? Si vos ya un caso crees, bueno, esta mujer, claro, ¿cómo voy a tomar a una mujer para trabajar en esto si en realidad ella va a querer tener un hijo? O esta pregunta, ¿no? ¿Usted piensa tener hijo? Y la respuesta debería decir, ¿a vos qué te importa? Si hubiera sido un tipo, ¿le preguntás eso? No, a mí tampoco. Es una discriminación. O sea, ¿qué pregunto? Bueno, esas cuestiones también hay que empezar a desentrañarlas porque forman parte de estos micromachismos que siguen estando muy latentes. Dice, creo que los remedios pueden dividirse según dos estrategias. En primer lugar, aquella estrategia destinada a que el propio operador o la propia operadora del derecho advierta la posibilidad de que algunos estereotipos incidan en su razonamiento o comportamiento, que sea capaz de salir de la comodidad de las categorías preaprendidas y cuestione su fundamento. En segundo lugar, una estrategia destinada a traducir al discurso jurídico la exigencia de combatir los estereotipos. La idea general es que las herramientas teórico-prácticas que ofrece el manual puedan ser usadas por jueces y juezas en sentencias donde tengan que decidir casos vinculados con estereotipos. Por ejemplo, uno de los capítulos ofrece un esquema de razonamiento escalonado en 3 pasos. Identificar el estereotipo, etiquetarlo como tal y contrastarlo. Y por eso los manuales te permiten seguir toda esta dinámica. Es muy interesante, digamos, todo lo que esto encierra, porque ya te posiciona en un lugar diferente. ¿Cuántas veces en alimentos dice, ¿no?, la demandada? El abogado de la demandada, ¿no? Porque en realidad son ellos los que redactan los escritos, por lo cual los abogados tienen mucho que ver en esto. Ella se va a gastar la plata para usarla a ella, ¿no? En realidad ella no quiere alimentos para ella, lo quiere usar para gastarla a ella. Como si ella fuera algo distinto a los hijos, además como si fuera algo negativo. Al contrario, la va a usar ella porque son chicos menores de edad, por lo cual la va a administrar ella, pero es para los hijos. Y si ella está bien, los chicos también van a estar bien, pero es con quien está viviendo los chicos. Te digo, y vos a marcarle al abogado en otra parte que ese es un comentario y un argumento machirulo, lo estás poniendo en un lugar distinto, porque no lo va a hacer más después.
estás haciendo también prevención. Si yo como abogada te dejo pasar esto, se termina consolidando y termino haciendo justamente que en materia de alimentos, que esa persona va a seguir defendiendo a alimentantes incumplidores, creyendo que ese argumento es válido y es un argumento claramente estereotipado que hay que estructurar. La pregunta es, ¿qué le pone el dedo en la llaga? Y eso es lo que tenemos que tener hoy. Más abogadas y abogados que puedan poner el dedo en la llaga para que esto empezar a sacarlo justamente de la cancha, de una cancha claramente desigual. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hablado muchísimo en temas de estereotipos, ha avanzado mucho en la temática en materia de estereotipos, y básicamente al respecto, justamente el famoso caso Manuela del año pasado, el 2 de noviembre del 2021, ha sido es un caso de violencia obstétrica, básicamente. El Salvador es uno de los pocos países en la región que no tiene ninguna causal de aborto. Ninguna. Ni casos de violación, ni casos por lo cual claramente El Salvador ya ha sido sentenciado y ha sido responsabilizado en el ámbito, digamos, regional por esta legislación tan rígida, ¿no? Y acá dice, el artículo 8.1 de la Convención establece que toda persona tiene derecho a ser juzgada por un tribunal imparcial. ¿Cómo empieza a jugar estereotipos de género con la garantía judicial, el artículo 8 y el 25 de la Convención Americana, y en lo que tiene que ver justamente esto como garantía, ¿no? La garantía de imparcialidad exige que el juez que interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos de la causa, careciendo de manera subjetiva de todo prejuicio, ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar respecto a la ausencia de imparcialidad. Esto que, atándolo con lo que decía antes el investigador del CONICET, si yo creo que una trabajadora sexual siempre va a querer tener sexo y que nunca va a ser víctima de abuso sexual por un cliente, claramente es un prejuicio. Porque yo ya estoy yendo al caso creyendo que una trabajadora sexual ya nunca va a poder ser violada. Y claramente, por ser trabajadora sexual no quiere decir que no pueda ser violada y no quiere decir que no pueda poner límites, sino quiere decir que no pueda justamente ser víctima de violación. Pero si vos tenés una mirada contraria, una mirada totalmente prejuiciosa de las trabajadoras sexuales, entonces claramente ahí se va a colar a la hora de tener que resolver un caso de abuso sexual en materia de que compromete a la persona trabajadora sexual. Este tribunal ha señalado que el estereotipo de género se refiere a una preconcepción de atributos, conductas o características poseídas o papeles que solo deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente. La Corte ha señalado que es posible asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos socialmente dominantes y socialmente persistentes. En este sentido, su creación y uso se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer. Y es más todavía. Esto implica una violencia institucional. Si yo, como justicia, sigo perpetuando y sigo, digamos, teniendo prejuicios estereotipados, formo parte de esa violencia institucional que se agrava, a la violencia que ya ha tenido por la violencia de género, sea un abuso, etcétera, o una violación, también le voy a sumar ahora la violencia institucional. Dice, si bien la utilización de cualquier clase de estereotipo es común, estos se vuelven nocivos cuando suponen un obstáculo para que las personas puedan desarrollar sus competencias personales o cuando se traducen en una violación o violaciones de derechos humanos. La Corte resalta además que la utilización de estereotipos por parte de las autoridades judiciales en sus providencias puede constituir un elemento indicativo de la existencia de falta de imparcialidad. El caso de Lucía de femicidio en Mar del Plata, la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires mandó a que anuló el juicio, volvió a mandarlo, que otro tribunal lo vuelva a dictar sentencia, porque claramente esto de tener una pollerita corta, esto de, bueno, ella tenía novios o tenía gente, se vinculaba con gente grande, como si eso solo te hiciera ser alguien que sos que por ser así, realmente te mereces ser violada, no entiendo qué es lo que quiere decir. Bueno, ese tipo de estereotipos hacen que se anule incluso hoy un juicio penal. Y la Corte Interamericana también, en casos anteriores, ha tenido o se ha expedido en estereotipos de género en el campo de las relaciones de familia, ¿no? Acá el famoso caso de los hermanitos Ramírez Escobar contra Guatemala en un caso de opción internacional. Ustedes saben que Guatemala sí tiene una opción internacional, Argentina no lo tiene. Entonces justamente eran unos hermanitos que tenían una mamá que no se podía hacer cargo porque era pobre, una abuela lesbiana, por lo cual acá teníamos doble vulnerabilidad. En razón de género / condición, digamos, lo que tiene que ver con la cuestión socioeconómica, o sea, la cuestión de la pobreza, y después teníamos con la abuela ser mujer y ser lesbiana. Por lo cual dijeron, no lugar a que se quede con la familia de origen, por lo cual tiene que ser dado en adopción
a alguien en Estados Unidos. ¿Qué dice acá la Corte Interamericana? Hay una idea preconcebida del reparto de roles entre padres por los cuales solo la madre era responsable del cuidado de sus hijos. O sea, ellos miraron solamente la rama materna, de mujeres. Madre no puede, abuela no puede, listo, adopción. No miraron ese padre que estaba luchando también por su hijo y que además, en este caso, Ramírez Escobar, uno de los dos hermanos, después de 20 y pico de años, volvió a vivir con su papá a Guatemala. Miren si no había un vínculo acá afectivo muy fuerte. Este tipo de estereotipos en cuanto al rol de una madre implica utilizar una concepción tradicional sobre el rol social de las mujeres como madres, según la cual socialmente se espera que lleven la responsabilidad principal en la crianza de sus hijas e hijos. Los estereotipos sobre la distribución de roles parentales no solo se basaban en una idea preconcebida sobre el rol de la madre, sino también un estereotipo machista sobre el rol del padre. Claramente muy machista decir, el padre no por ser hombre no se puede quedar a cargo de su hijo. Lo mismo nos pasó con Fornerón contra Argentina, el famoso caso Fornerón contra Argentina, del 24 de febrero del 2012, ¿no? Que así no que hizo responsable a la Argentina y de hecho fue la base sobre la cual construimos la adopción en la Argentina en el Código Civil y Comercial. Sino también es el estereotipo machista sobre el rol del padre, que asignó nulo valor al afecto y cuidado del padre, presumiendo e insinuando que un padre no tiene las mismas obligaciones o derechos que una madre, ni el mismo interés, amor y capacidad para brindar cuidado y protección a sus hijos. Dicho esto, uno dice, bueno, uno tiene una caja de herramientas enorme. Si uno se ve nada más en las cuestiones de género, claramente, digo, por sentir, digamos, por una cuestión desde una visión, digamos, más como piso mínimo de este corpus iuris, tenemos no solamente el 75-22, donde la CEDAW es el instrumento principal, y cada vez va teniendo mayor ahínco en la práctica, sino también a nivel regional tenemos la Belém do Pará, otro instrumento también regional que cada vez va teniendo más fuerza, que se quiere tener que la guía constitucional y sin embargo hasta ahora los proyectos legislativos no le han dado el rango constitucional a la Belém do Pará, sin embargo cada vez tiene también mayor fuerza en la jurisprudencia argentina. Y en el ámbito nacional tenemos las acciones positivas que la propia Constitución argentina dice el 25-23, y además también la famosa 26.485, con una mirada cada vez mucho más profunda, a tal punto incluso, ¿no? Que justamente en el reciente protocolo que se hizo de actuación en los casos de violencia de género, a raíz del caso Ortiz, digamos que esa solución amistosa que se tuvo la Argentina, que le pidió perdón a Olga Ortiz, justamente una víctima de violencia, se crearon los principios en el cual ahí se dice que incluso la ley 26.485 prima sobre la ley de violencia la ley de violencia familiar nacional, que solamente se aplicaba o se aplica para la ciudad de Buenos Aires. Entonces, el 26.485 supuestamente se va a someter, o por lo menos se va a hacer una reforma, o se pretende ampliarla. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Le pasó un tsunami. La 26.485 no tiene la violencia, todo lo que tiene que ver con la violencia tecnológica. Digo, ¿no? Porque también cada vez, a raíz de la pandemia, el vínculo con lo tecnológico se agravó, digamos, se profundizó, porque, bueno, durante muchos meses tuvimos esto como la única forma de comunicarnos, por lo cual hoy tenemos mucho grooming, acoso sexual por materia, digamos, por redes, acoso, digamos. Bueno, la pregunta es, ¿esas situaciones dónde quedan? Bueno, justamente tenemos que tener una actualización de la ley 26.485, porque también es cierto que la perspectiva de género, como ha venido cada vez a profundizar más la mirada, también nos permite poder ver otro tipo de violencias que no están hoy contenidas, o que deberían, o uno lo saca más por interpretación, pero están claramente reguladas la 26.485. Y a su vez tenemos leyes, dos leyes que son como principales en términos de prevención, que es un concepto tan importante. La ley, justamente, la ESI, básicamente la ley de educación sexual integral, si todos tuviéramos educación sexual integral, si esto fuera realmente obligatorio, tal como lo dice y lo dispone esta ley 26.150, claramente muchas de las violencias se hubieran evitado, ¿no? ¿Desde dónde? Si uno desde chico empieza también a poder tener herramientas culturales, educativas, de la igualdad en serio, esta igualdad real marcada a fuego en la educación, claramente, seguramente hubiéramos evitado muchas situaciones de violencia. Y además tenemos la ley Micaela, que coloca como en la agenda pública que toda persona, Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben tener una capacitación en violencia de género y en temáticas de género, no sea más amplia. Y a eso le sumamos una ley que pasó sin pena ni gloria, pero también habla
de la importancia de educar en igualdad, de una jornada obligatoria en las escuelas para que haya un día específico para colocar en la agenda educativa este día por la no violencia. Sin embargo, poco de esto se sabe y poco de esto se lleva, digamos, al día a día a la realidad. Leyes tenemos un montón, herramientas normativas no nos falta, el tema es cómo jugamos con todo esto, ¿no? El Código Civil y Comercial forma esta mirada mucho más profunda, habla también de un diálogo directo entre los derechos humanos, artículos 1 y 2, es la mirada constitucionalizada de toda la legislación civil, la interseccionalidad, esto de, también es lo mismo ser una mujer que una mujer con discapacidad, no es lo mismo ser una mujer que una mujer migrante, una niña, una adolescente, mujer, digo, este cruce también hace que tenemos que tener un bagaje normativo mucho más fuerte. Yo hoy tengo un tema de una mujer, digamos, en el cual no llega con un subsidio, etcétera, por un tema de una mujer con discapacidad teniendo hijos, yo necesito ir a la convención también de las personas con discapacidad conjuntamente con la CEDAW, porque ambas se enriquecen y se repotencian, no es una u otra. Bueno, esa es una formación mucho más amplia y mucho más profunda que se debe tener. Y los tiempos, que los trabajamos en las temáticas, los tiempos terminan siendo un elemento también institucional. Yo tengo una sentencia de alimentos que llega a 4 años, chau, gracias. Ya los propios tiempos de la justicia termina violándome, se termina agravando esa situación de violencia económica como es la incumplimiento alimentario. Por lo cual, darnos cuenta que el tiempo no es algo menor, que el tiempo también consolida violencia, que también agrava situaciones, y que la justicia, que está en un proceso judicial, termina siendo algo que a las personas, a los justiciables, claramente los perturba, ¿no? 706 es claramente el artículo madre, o por lo menos columna vertebral, en lo que tiene que ver con las cuestiones de los procesos, de un proceso que está pensado en la tutela judicial efectiva, en la oficiosidad, justamente por el tema de los tiempos, en el concepto de personas con vulnerabilidad, digo, un poco para ir viendo cómo hay un entramado normativo que va todo en la misma lógica y en la misma mirada. Entonces uno dice, bueno, ¿qué más? El 710, cuando uno habla de cargas de las pruebas dinámicas, ¿qué es? El principio por el cual está obligado a probar aquel que está más fuerte o tiene más herramientas para probar. Nunca lo miramos con perspectiva de género. En un tema de alimentos, el que debería probar cuánto gana, no soy yo que reclamo que no sé cuánto gana y que la justicia me obliga a tener que darle herramientas para saber cuánto gana. Es él el que esté en mejores condiciones de agregar su recibo de sueldo, de exigírselo la justicia. Entonces, en definitiva, que sea el más fuerte el que tiene la carga de probar, bueno, llevémoslo eso atravesado con la cuestión de género, ¿qué implicancias tiene de que sea el más fuerte, justamente quien tiene la carga de probar porque tiene más facilidad para poder probar? Muy bien, el bendito lenguaje inclusivo, que también es importante, ¿no? Los últimos códigos procesales dice jueza y juez. Esto de todos los hombres, yo no me siento incluida, son todos los hombres, y yo soy mujer. Te digo, esto de que el lenguaje silencia, esto de que el lenguaje no es neutro, es que el lenguaje crea sentido, bueno, eso también es importante, el haber tomado dimensión, porque en definitiva la comunicación es central, y uno también lo ve, ¿no? Yo tengo una sentencia, la termino de leer, y no sé si gané o perdí, hay algo del lenguaje oscuro que termina siendo peor para los justiciables. Bueno, esa misma oscuridad que uno denunciaba en el lenguaje, también lo denuncia en términos de género, ese lenguaje donde claramente nos silencia. Y en ese lugar tenemos, ¿no?, en algún punto, esta interacción entre el lenguaje claro y el lenguaje inclusivo, donde en definitiva se democratiza el lenguaje, se lo hace mucho más accesible, cuando además de ser claro, además nos incluye, ¿no? No es uno u otro, ambos rupturas que viene teniendo hace tiempo el lenguaje en el derecho, es el que los permite en definitiva formar parte de esta mirada mucho más amplia y más rupturista. Me gusta mucho, por ejemplo, este artículo del anteproyecto de Código Procesal Civil Comercial de la Familia. Sé que Catamarca está elaborando, o tenía entendido, está redactando un Código Procesal de Familia. No sé todavía en qué estará eso, no sé bien cómo van a entrar a jugar, o el vínculo que digamos que tendrán con las abogadas, o con el colegio de abogados, cómo lo trabajarán entre los jueces, no sé bien cómo van a hacer eso, pero sé que estaba redactando un Código Procesal de Familia. Me parece que es bueno, porque nuestros códigos procesales no tienen nada que ver con nuestro Código Civil y Comercial, por lo cual tenemos, a la hora de llevarlo a la práctica, tenemos un Código Civil, un Código Procesal viejo,
que quiero hacer una lectura de un código civil y comercial nuevo, ¿no? Entonces tengo ahí como un desfasaje a la hora de poder realmente cambiar y transformar prácticas. Por eso la semana pasada estuve presentando el nuevo Código Procesal de Familia, Niñez y Adolescencia. Antes justamente hablábamos de cómo los códigos también son una muy buena excusa, en el buen sentido, para empezar, para seguir en esta mirada transformadora, donde las prácticas puedan realmente tener una mirada distinta y mucho más humana de los procesos de familia. Y acá en este caso de este anteproyecto dice, en todos los actos del proceso se utilizará el idioma castellano. Esto, las palabras del statu quo, ¿no? El app, o sea, todo eso, traducímela. Deberá emplearse un lenguaje claro, sencillo y conciso, y no podrán usarse palabras en otros idiomas o lenguas muertas, excepto que se acompañen con su respectiva traducción. Las palabras que no estén traducidas se tendrán por no escritas. Tampoco podrán usarse expresiones palaciegas, alusiones nobiliarias o religiosas, ¿no? Esto, Dios guarde a vuestra señoría, de ningún Dios, ninguna vuestra señoría. Somos personas humanas que tenemos roles. Uno es abogado, otro es el rol de juez, tiene funciones. Pero esta cosa de andar siendo los señores allá, palacio supremo, no, ningún palacio, ningún supremo, ningún vuestra señoría, ningún Dios de nada que no guarde a nadie, digamos, ¿no? La religión la dejamos cada uno, artículo 19 de la Constitución, para nuestras cuestiones personales y privadas. Se evitarán los títulos digamos, las referencias a los títulos universitarios en caso de que sea necesaria. O sea, doctor es aquel que es doctor en Derecho. El que no es doctor es un abogado, y no hay que tenerle miedo a eso, digamos. Bueno, los títulos de posgrado es para eso. ¿Vos querés que te llamen doctor? Bueno, o tenés que ser doctor. ¿No sos doctor? Bueno, abogado y también como parte de dignificar tu profesión. Sos abogado, no sos doctor en Derecho. La oficina de gestión judicial y después, bueno, un poco también cómo el lenguaje se va, digamos, haciendo más sencillo y mucho más amigable. Algunos conflictos entonces ahora en acto, un poco para ir ya cerrando, así después 6:15 tenemos, digamos, como paramos para que podamos debatir un rato y hacer preguntas, ¿no? En esta idea de algunos conflictos en acto, digamos, cómo todo esto, los estereotipos, de las desigualdades, del lenguaje, del abordaje, de la mirada, de cómo construyo, empieza a ver en la práctica, porque en definitiva es esa, digamos, nuestra gran desafío, ¿no? Y acá primero, en dejar de, como primer punto, decir, derechos de la mujer por un lado, cuando es un tema que involucra a mujeres, me concentro en ellas, como si fuera lo único. Si ella tiene hijos, tengo dos ámbitos vulnerables, y al de ambos tengo que dedicarme, a ambos tengo que hacer una mirada sistémica, no es o uno u otro. Y no es que ellos chocan entre sí, al contrario, cuando yo hablo de alimentos, es alimentos porque es en beneficio de los hijos y también en el fondo de la madre, porque una madre que carga sola con digamos, con la casa y todo, y hay que lo paga cuota alimentaria, claramente perjudica a la madre, sin lugar a dudas perjudica a la madre también. No es uno u otro, o los daños y perjuicios. Un tipo que no reconoce un hijo, no solamente va a tener daños el chico por la falta de reconocimiento, también la madre, que lo obligás a tener que hacer un juicio de reclamación, de filiación, de un tipo que, me acuerdo una vez hace un tiempo, un caso de filiación, donde el tipo, a la muestra de ADN, a la prueba genética, le dice a un amigo que vaya con su DNI. O sea, claramente el tipo estaba burlándose de la justicia. Porque si va con un DNI el amigo, obviamente digamos, la prueba genética va a dar que no es. Obviamente. Bueno, eso es un daño, claro que sí. No solamente un daño al chico, un daño a la madre, con lo que eso significa no querer hacerse cargo de su hijo. Bueno, esa mirada no es subversos, es unir. Esta mirada integral también fue parte de un repensar. Acá tenemos, por ejemplo, un caso que ha sido paradigmático en la provincia de Buenos Aires, en Olavarría. Una mujer, madre de 4 hijos, 9, 7, 3 y 1 año, víctima de violencia de género por parte de su pareja convivencial y padre de su hija más pequeña, ¿no? O sea, no era el padre de los otros 3. Pese a las intervenciones del servicio local y de la Dirección de Políticas de Género, no podía sostener el corte de la relación con él, por lo cual el servicio local dicta medida de abrigo, o sea, separa a los 3 niños más grandes, va a una institución, y el 29 del 10 se dicta la legalidad de la medida de abrigo, o sea que está bien lo que se hizo. A los meses, el servicio local solicita la declaración de situación de adoptabilidad de los 3 niños. La madre impugna, dice, pero pará, yo te juro soy víctima de violencia, encima me sacás a los chicos, en todo caso ayúdame a mí a salir de ese círculo de la violencia. En la audiencia señala que interrumpió definitivamente la relación con tal,
con el tipo este, aunque vive en una casa de la familia de este por no poder afrontar un alquiler, que hace una semana encontró trabajo en el servicio doméstico y que uno de sus hermanos junto a su cuñada estaban dispuestos a prestarle ayuda en las tareas de crianza, habiéndose mudado desde Azul a Olavarría, que es muy cerca. Se realiza un informe socioambiental, del cual surge que la señora logró alquilar una vivienda, no obstante persistir en un contexto de pobreza estructural. Por lo cual la pregunta es, ¿cuál es la mejor decisión desde el Estado? ¿Sacarle a los pibes por ser víctima de violencia, o sea, seguir victimizándola? ¿O en realidad ayudarlo al Estado a que pueda realmente tener herramientas para que la pobreza, para salir de la pobreza para hacerse cargo de sus hijos? Y dice, es una práctica generalizada en casos como el que nos ocupa, que el primer objetivo o meta que impongan los servicios de niñez es que la progenitora ponga fin a la relación de violenta, imponiéndole para ella estrategias que generalmente y sin el debido acompañamiento resultan prácticamente imposibles de cumplir. No solo para una mujer víctima de violencia, sino para cualquier persona que además debe procurarse diariamente su sustento. De este modo, el caso concreto de J, entre las distintas posibles causas, entiendo como decisiva, además del miedo, la dependencia económica respecto al tipo y el aislamiento social. Durante la convivencia, él fue el macho proveedor, no solo para el sustento de los hijos y de la pequeña hija de ambos, sino también para los 3 hijos de la señora, y como tal consideró a los proveídos como cosas de su propiedad y actuó en consecuencia. El magistrado no advierte que J tuviera de parte de los organismos intervinientes el acompañamiento y contención necesarios para poder superar esta situación. No obstante, probado, la superó. Logró separarse del tipo, recomenzar su vida solo con su pequeña hija y sus otros 3 hijos institucionalizados. La ausencia del macho proveedor la dejó, sin embargo, en la más extrema pobreza, no advirtiéndose tampoco en este aspecto la necesaria presencia del Estado para colaborar a salir de ese lugar. Logró obtener un trabajo como empleada doméstica recién cuando el plazo de la medida de abrigo se había cumplido, y luego logró alquilar una precaria vivienda con el objeto de finalizar definitivamente todo lazo con el tipo. Todo ello sin ningún tipo de colaboración por parte del servicio local y los demás organismos del Estado. Esto de, hablamos de teoría, pero en la práctica, si no hay políticas públicas, claramente, para poder hacer un abordaje sistémico real. El trabajo desplegado por el servicio local no fue el adecuado a la problemática que atravesaba ella, tanto como víctima de violencia de género como en la situación de extrema pobreza con que quedó luego de interrumpir definitivamente la relación con él. Sin ignorar las dificultades que aún hoy se evidencian en el medio familiar y la debilidad subjetiva que presenta la progenitora, no se halla presente en el caso de autos la situación de estricta excepcionalidad justificante de la separación definitiva de sus 3 hijos. Lo contrario implicaría, a mi criterio, la declaración de situación de desamparo y abandono por causas puramente económicas de pobreza extrema, lo cual está prohibido. Por lo cual habla de solucionar el problema habitacional de la señora, brindar asistencia económica, gestionar y brindar jardín maternal, capacitación laboral. A ella hay que ayudarla y acompañarla por ser víctima de violencia, con lo que eso significa. No era sacarse a los chicos y darles una familia para que ella... Yo digo, ese tema de empezar a cruzar violencia de género con sistema de protección integral sigue siendo también una cuenta pendiente. Y también, miren cómo te cambia la mirada cuando en un caso viene de una manera, pero aparece la situación de violencia que estaba detrás, ¿no? Como uno iba por un lado y después termina abordándose la cuestión de una manera totalmente diferente. ¿Cómo es el caso? Es un caso del año pasado de un juzgado de familia de Viedma, en el cual es una mujer, estaba con un tipo, fue madre de 7 hijos, le dieron por ende ese beneficio que se tiene por ser madre de 7 hijos, un beneficio que está en la ley hace muchísimos años. Se separan, ella, digamos, él se queda a cargo de los 7 hijos, ¿no? Algunos ya son mayores de edad. Se presenta el señor, interponiendo medida cautelar contra la señora, a fin de que disponga el pago de la pensión que percibe la señora como madre de 7 hijos. ¿Qué dice? A ver, tuvimos 7 hijos, vos te fuiste. Ahora, yo tengo una situación bastante comprometida, dice él. Tengo a cargo de los 7 pibes. Bueno, dame vos esa pensión. O sea, él viene a pedirle esa pensión a ella. Y uno dice, bueno, si vive con los 7 pibes, pero ¿qué es lo que pasa en el medio? Manifestó que después de la separación los 7 hijos quedaron conviviendo con él y bajo su cuidado. Que no obstante ello, la madre siguió percibiendo la pensión, a pesar de que le fue solicitada su percepción en la mediación y en el divorcio, además de la cuota alimentaria a favor de sus hijos, sin arribar a ningún acuerdo. Sostuvo que la pensión por madre de 7 hijos es a favor del progenitor que convive con los mismos, por lo cual, conviviendo él, debería el ANSES pagárselo a él. La demandada dice, manifestó que en el 2019 hubo un acuerdo de mediación por alimentos, por lo cual que ella está pagando
una parte que ya está pagando alimentos, por lo cual no es que no se desentendió y que no paga alimentos, sino que paga lo que puede. Que el señor pretende la percepción de un beneficio que le corresponde a ella por haber parido 7 hijos, por lo cual, por ser mujer y por haber parido 7 hijos, por lo cual es un beneficio vitalicio que le corresponde a ella, ya por eso, que tuvo que irse de la casa por ser víctima de violencia y que por tal motivo tampoco se encuentra viviendo con sus hijos. O sea, que no es que él se quedó con los hijos porque ella se fue de la casa, porque era tal grado de violencia que no se pudo pelear por sus hijos y se fue, que es distinto. Y acá, ahí la jueza dice, la ley tal dispuso una pensión mensual para las madres que tuviesen 7 hijos o más como un beneficio inembargable y vitalicio, ¿no? Diseñada por una mujer abocada a las tareas del hogar, a la crianza y cuidado de los hijos. Si bien en la década del 80 ya comenzaba a gestarse el movimiento feminista, el rol tradicional patriarcal en el que se ubicaba la mujer era el de mujer madre y el cuidado de sus hijos, siendo preferida por la ley para ello. Tanto la ley como su decreto reglamentario tenían como sujeto protegido a las mujeres madres, o sea, por haber parido 7 hijos. Pero dice, el tema más que me preocupa, dice la jueza, es el de la violencia. El reclamo que dio origen a esta acción cautelar no es más ni menos que más violencia por parte de él, en contra de la madre de sus hijos. Mientras convivían, quedó probado que existió violencia física, amenazas, manipulaciones, insultos que llevaron al límite a la señora, incluso intentar quitarse la vida. Después de la separación y el divorcio, el señor continúa ejerciendo violencia, esta vez económica y también psicológica, utilizando esta y otros reclamos anteriores para generarle culpa por haberse ido de la casa, revictimizándose por el cuidado de los hijos, enfocándose en el abandono de esa mala madre que prefirió la vida al lado de otro hombre que la vida familiar y el cuidado de los hijos. Esta concepción patriarcal aún subyace en el pensamiento de las partes, porque la propia señora continúa sintiéndose culpable, pensando de haber dejado la casa implicó cumplir la profecía patriarcal de que la mujer tiene que tolerar todo y la que se va es porque abandona a la familia. Miren lo bueno de tener una jueza que logra desentrañar que en definitiva este reclamo que inició él era más violencia de género hacia ella. Porque justamente era seguir culpabilizándose por ser mala madre. Ella abandonó el hogar, no es que abandonó, es que se escapó de la violencia porque no aguantaba más. Entonces no le podemos pedir una heroica, justamente, a quien es, y es más, que le jugó con los hijos, quedándoselo él justamente para seguir reforzando su situación de hombre más fuerte. Dice, ahora que la señora quiere ser una persona autónoma, que no dependa de un hombre para gestionar su economía y sus gastos, sin el cobro de esta pensión no podía subsistir. Hacer lugar a la pretensión del actor implicaría un nuevo acto de violencia en su vida, esta vez por parte del Estado, Poder Judicial. Y esto que yo decía antes, ¿no? Si vos como juez o jueza no tomás dimensión de la situación de desigualdad que está detrás, tu sentencia puede ser justamente confirmar la violencia, profundizar esa violencia, con lo que eso significa por parte del Estado una violencia institucional. Se debe rechazar la pretensión del señor, quien además peticionó percibir el 100% de dicho beneficio cuando existen 2 hijos que no están en edad alimentaria, que trabajan y han formado pareja. Son 5 las hijas menores de 21 y solo 4 de ellas son menores de edad. El señor debió haber peticionado la homologación judicial del acuerdo, o sea, haber blanqueado que tenía ya una mediación y un acuerdo alimentario, y en todo caso, pedir justamente que se homologue el acuerdo para cobrarla a ella si no pagaba ese alimento que se había comprometido. Incluso pudo intentar una acción en la justicia federal para que se reconsidere la posibilidad de cobrar también él la pensión, en todo caso, por madre de 7 hijos, pero en todo caso eso va a federal, no es acá. Homologar, como les dije yo, el acuerdo y en todo caso pedir un aumento de cuota alimentaria, si considera. Pero claramente se rechazó la acción principal, que era de que ella le dé el dinero de las 7, digamos, porque ella cobra por ser madre de 7 hijos. Miren, y acá el elemento que le cambió la lógica al proceso, ¿qué fue? La situación nada más y nada menos que de violencia. Y si acá tenemos un tema central que la pandemia ha agravado, son los casos de incumplimiento de obligación alimentaria. La pandemia, la verdad, que por diferentes razones ha mostrado justamente cómo han aumentado los reclamos por cuota alimentaria. Y acá me gusta este caso que salió, digamos, que se comenta en un trabajo de hace poco, donde dice, ¿no? De por sí, el incumplimiento alimentario en sus distintas variables, total, parcial, tardío,
constituye un modo particularmente insidioso de violencia de género en la familia, o también entendido como violencia familiar, pues ocasiona un deterioro de la situación socioeconómica de la mujer que repercute negativamente al limitar los recursos destinados a satisfacer las necesidades que deben cubrirse y la priva de los medios imprescindibles para afrontar la vida con dignidad. Es más, el padre no paga cuota alimentaria, ella tiene que hacer cargo de todo. ¿Y por qué ella no tiene derecho a poder salir, a poder tener gustos propios, a poder... Tiene que todo reservar para sus hijos, porque es la forma de compensar lo que el otro no está pasando. Digo, para que también dimensionar el efecto directo que tiene el cumplimiento alimentario en las mujeres también. Y también analizar después a varios años el efecto práctico y la satisfacción que ha dado en la práctica este artículo 553 del Código Civil y Comercial, que te dice que ante el cumplimiento alimentario se puede plantear cualquier tipo de medida razonable. La razonabilidad habrá que plantearla. ¿Qué quiere decir con esto? Cualquier medida. Y tuvimos casos de jugadores de fútbol, digamos, o hinchas de fútbol fanáticos que no se les permitió ir a la cancha. Tuvimos también casos de abogados que se le puso en el colegio de abogados en la cartelera que en el marco del expediente tal y tal sobre alimentos, el abogado tomó folio tanto, y al tipo claramente lo escrachás y el tipo terminó pagando porque era un escrache total. Bueno, ese tipo de medidas combinatorias, en definitiva, también son interesantes y el propio código te habilita porque cada uno sabe dónde le aprieta el zapato al otro. A lo mejor hay medidas estándar, esto de no darle el pasaporte. Si no sale ni, digamos, si nunca se va de vacaciones, si nunca sale del país porque no tiene plata. Entonces, esa medida no tiene sentido. Entonces, pensar medidas que efectivamente a la persona, por su círculo social, por su círculo familiar, por su círculo, digamos, por su red, sepa esto de no tener un celular, no tener acceso a internet. Bueno, también forma parte de distintas medidas combinatorias que uno puede pedir. Y acá tenemos casos donde se han planteado, quiero traer, digamos, un caso, bueno, este es un caso también donde un padre se queda a cargo de los chicos y pide cuota alimentaria y en realidad lo que también quería acá y el propio juez desentrañó es que quería seguir justamente esto de, como ella se hizo pareja con otro tipo, esto de hacer una acción de pedir cuota alimentaria a ella para seguir presionándola y ahogándola en lo patrimonial, ¿no? Digamos, como un dolor no resuelto por otro lado, termina siendo una persecución para ella. Acá el juez también se da cuenta, ¿no? Ese es el caso que yo traigo acá y después con esto sí después cortamos para poder generar un ida y vuelta, ¿no? El año pasado no se publicó en ningún lado, es de una abogada que es de Chivilcoy, en la provincia de Buenos Aires, es un tipo incumplidor alimentario, bueno, ella se le ocurre, como medida cautelar, pedirle al juez que se le ocurre pedirle que a la empresa de luz, o sea, que le cobre, digamos, que la empresa de luz cobre esa cuota alimentaria, por decirlo así, o sea, que la cuota de luz, que la empresa de luz sea la que justamente, digamos, a raíz de lo que se paga por la luz, sea eso lo que se le debite la cuota alimentaria. O sea, el tipo que le paga la luz, debe de que le venga de luz 3.000, le venga 5.500 y esos 2.500 se le saque de la cuota alimentaria. Si no, el tipo se va a quedar sin luz. ¿Me entienden? O sea, póngale que él paga de luz en su departamento o en su casa sin 3.000 pesos, bueno, que no venga más 3.000 pesos, que venga 5.500. Y la empresa de luz es la que esos 2.500 que son por cuota alimentaria lo deposite en el expediente. ¿Qué dice acá, no? El juez hace lugar, pero la empresa de luz no cumple con la medida. Entonces pide insiste la abogada de ella. Dice, las medidas solicitadas por la actora en el escrito de fecha 20 de diciembre de 2021, y miren cómo es de días después, 20 y pico de diciembre de 2021, o sea, también tiene que ver con la celeridad, ¿no? Que el derecho del niño obliga a reflexionar con un enfoque creativo, fuera del patrón habitual de razonamiento judicial, para encontrar los medios atípicos de coerción procesal que concreten el principio de efectividad reconocido por los artículos 4 de la Convención de Derechos del Niño y 29 de la 2361. Que el ejercicio del poder de coerción para hacer cumplir una resolución judicial no es solo una potestad, sino un deber del juez, el tener como finalidad el resguardo de una adecuada administración de justicia, remediando el desprecio de la autoridad del Poder Judicial producto de la desobediencia. ¿Por qué? Porque la empresa de luz dijo, yo no voy a cumplir, yo solo puedo cobrarle 3.000
pesos al tipo y no voy yo a meterme en un tema alimentario que no tengo nada que ver en esto, ¿no? Ese es el debate que hay interno. Muy bien, el juez le dice, usted cumpla lo que yo le digo. Que con toda razón se afirma que es inconcebible un poder judicial destinado a la solución de conflictos que no tenga el poder real de hacer valer su sentencia. Ninguna utilidad tendría las decisiones sin cumplimiento o efectividad. Negar instrumentos de fuerza al poder judicial es lo mismo que desconocer su existencia. Consecuentemente, que la ejecución de las resoluciones judiciales forman parte del derecho a la tutela judicial efectiva, ya que en caso contrario, las sentencias y los derechos que las mismas se reconocen no serían otra cosa que meras declaraciones de intenciones sin alcance práctico ni efectividad alguna. Que un juez resignado que no reaccione inmediatamente al de incumplimiento de la resolución que impone un deber jurídico en beneficio de un niño, cuyas condiciones, diría, de un niño y de su madre, cuyas condiciones materiales de vida dependen de la manutención a cargo de su padre, está condenado a convertirse en un funcionario irrelevante, en un burócrata, con las graves consecuencias de ello, que ello trae un Estado constitucional. Que los argumentos expuestos por la empresa tal remiten a resoluciones administrativas, a cuestiones organizativas de la empresa y disposiciones de menor entidad que la Convención de Derechos del Niño, que es de rango constitucional. Por lo cual, resuelvo intimar de nuevo a la empresa a dar efectivo cumplimiento a la demanda judicial ordenada con fecha tanto, dentro de las 48 horas, bajo perseguimiento de imponer una multa a la propia empresa por incumplimiento de esto, de retardo, etcétera, y también llevar, digamos, las actuaciones a la UFI, que es la unidad fiscal, para que se investigue la posible comisión del delito de desobediencia, ¿no? Y ahí firma el juez. Marisa Hermosa, logré la intimación, continuará, seguimos en la trinchera. Claro, es muy jugado, porque vos acá tenés un poderoso como una empresa, que si todos ahora empezamos a recargarle la obligación de la cuota alimentaria en algún punto a la empresa de que retenga más para que no le corte la luz, también empezamos a tener casos. ¿Qué pasa si donde está ese señor tiene otros hijos? Vos le cortás la luz y también perjudicás a otros chicos su condición de vida. Digo, hay que sopesar, hay que ver en cada caso. Ahora, en este caso, los derechos que están en juego, no solamente los de los niños, acá se siente toda la Convención de Derechos del Niño, del niño, del niño, del niño y de la madre también, que acá está invisibilizada en esta sentencia. La pregunta es posible, por ejemplo, un planteo de semejante envergadura, donde también está detrás una empresa privada, como es este caso, una empresa, digamos, de luz, en el cual tiene que cobrar y puede cobrar y ser agente de retención de una obligación de cuota alimentaria? Bueno, me parece que son las cosas que uno va pensando, repensando en términos de efectividad de las sentencias, en clave no solamente de derechos humanos, básicamente lo que tiene que ver, no solamente con enfoque de infancia, sino también con enfoque de género. Y bueno, con esta pregunta dejo un poco abierta a que hagamos comentarios, ideas, lo que quieran. Gracias, doctora. Súper claro y súper interesante. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o quiere escribirla por el chat, así la doctora contesta. Hola, nada de mi corazón, recién ahora te veo. Hola, Laila, ¿cómo andas, mi amor? Tanto tiempo. Yo tengo una pregunta, Mari. ¿Sabés si... Ay, Lai, ¿cómo estás? Pero paso a saludar. Siempre es muy gustoso escucharte, Marisa, Nati. Qué bueno que el colegio haya hecho esta jornada, la felicito. Siempre son muy didácticas tus explicaciones, querida Marisa. Bueno, las dejo a los que puedan hacer preguntas. Un abrazo grande, afectuoso. Gracias, mi vida. Gracias. Un beso enorme. Decime, Na. No, sí, sabemos si efectivamente cumplió la manda. Sí. ¿La cumplió? Sí, Ah, sí, me mandó un bien. mensaje después, sí. Perfecto. Sí, lo que pasa es que el gran problema de estos temas es, bueno, ¿cuál es el efecto multiplicador de esto, no? Digo, porque ese es el gran problema. Cuando nos planteamos en un momento, ¿no? Me decían, bueno, si ustedes lo regulan a esto, claro, pero yo llego a regular, yo llego a hacer un proyecto de ley diciendo que las empresas pueden justamente ser agentes de retención, y yo te digo luz, puede ser gas, puede ser, ¿no? Algún sector, digamos, que es necesidad básica, ¿no? Por decirlo así. Bueno, ¿cuál es el límite de eso? Me parece que por ley no puedo hacer. Yo por ley no puedo porque ahí voy a tener un problema constitucional
severo, fuerte. Ahora, no quita que lo puedo tener como hacen la manga, a supuestos de extremísima vulnerabilidad, donde realmente, por ejemplo, en la casa del tipo no hay otros hijos, digamos, ¿no? Y así no tengo esa tensión tan fuerte, y que bueno, y que me puede permitir, en algún punto, ver que en este caso se puede hacer lugar, ¿no? Lo que yo siempre veo es cómo seguimos todavía con esta mirada clásica de, cuando estamos prometidos derechos de niños, focalizo todo el argumento ahí, ¿no? Que el niño, que el niño, que el niño, que el niño. Y la madre también. Hacerse cargo sola, ¿no? Porque en definitiva, ella tiene derecho a comprarse pilchas, a salir y todo. Y no lo puede hacer porque pues, tiene que bancar esa cuota alimentaria por parte del otro que no está pagando. Digo, eso también tiene un costo personal de ella. Y siempre invisibilizamos en los alimentos. Entonces digo, la perspectiva de género nos permite justamente no hacer un versus, no es o me focalizo en la mujer o me focalizo en los chicos. Ambos son un todo y claramente tienen una vinculación enorme desde lo afectivo y desde lo personal, y que me parece que está bueno reconocer en las sentencias los derechos de ambos, ¿no? Me parece que es lo que se merecen en definitiva, ¿no? Esto, Nati, ¿sabes para qué puede ser? Para el Código Civil y Comercial. Sí, estaba tomando nota, estoy tomando clases yo también. No, estamos escribiendo el primer Código Civil y Comercial comentado por perspectiva de género, escrito todo por mujeres. Ahí ya empieza alguna a decir, nos están excluyendo, y le pego un zapatazo. Digo, toda la vida estuvimos llenos de libros hechos todos por hombres. Estuvimos llenos de tratados escritos todos por hombres. Estuvimos repletos de congresos llenos por hombres. Y nadie decía nada. Ahora queremos ser todas mujeres. No. Eso se llama acciones positivas. Eso está en la Constitución, está permitido, y bueno. Por eso ahora también con NAE estamos trabajando juntas en lo que podría llegar a ser el primer caso en la Argentina de primer llamado a concurso de una facultad, no voy a decir cuál, de una universidad pública, donde el llamado sea para cubrir un cargo que solamente se pueda presentar mujeres, porque es un cargo muy masculino. Matemáticas, computación. Tenemos en universidades nacionales ciertas cátedras donde siempre son hombres, y nunca hubo incluso ni una mujer. Bueno, que el próximo concurso lo llames y solamente te pueden presentar mujeres, como parte de la acción positiva. Por eso mismo siempre fuimos muy críticas del caso de Ciudad Futura, el que se planteó en Rosario, que era un caso de un partido político en Rosario, que serían todas mujeres. Cuando fue al fuero electoral, le dicen, no, de ninguna manera tiene que tener algún hombre, ¿no? No entendieron el concepto justamente de responsabilidad, donde realmente... Ay, Celeste. Gracias. Bueno, nada. Preguntas, ideas. Acá dice Steven, no dejemos de lado la estructura verticalista de la policía, donde su formación carece de perspectiva de género y tiene muy marcados los estereotipos de género. Bueno, te puedo decir, la policía, todo lo que es seguridad, ya de por sí siempre fue un ámbito sumamente masculino, ¿no? Por eso me parece que cuando la gestión anterior, que estaba a cargo de, que ella fue ministra de Defensa, se me fue el nombre, ella, la que fue ministra de Defensa, vamos, en la última gestión de Cristina Fernández de Kirchner. La que fue diputada nacional, dale, Garré, muy bien, la ministra Garré. La verdad que ella hizo una diplomatura, que yo formé parte, digamos, que estaba dirigida por Dora Barrancos, una diplomatura a todo el servicio de seguridad, incluso, ¿no?, a los militares, digamos, era todo sobre género. Y me parece que esas políticas, justamente, además de lo simbólico, van al hueso de la construcción de lo que tiene que ver con la fuerza. ¿Qué lugar te da tener un arma? Ya con eso solo. Y la responsabilidad que te da tener un arma, ¿no? Digamos, con lo que eso significa, porque en términos de poder, en el sentido más guarro del concepto, tener un arma te posiciona en un lugar que si no lo usas bien, tiene toda una, bueno, con lo que eso significa, ¿no? Entonces yo creo que para mí las fuerzas de seguridad son un ámbito que son absolutamente machistas, forma parte de esta deconstrucción obligada que el Estado, obviamente, debe seguir profundizando. ¿Qué te pasa?
Se escucha un micrófono abierto. Eliana Gómez, creo, ¿no? Sí. En los medios de comunicación, sí, también comparto, bueno, ahí hay una ley de equidad de género que salió el año pasado, entró por Senado y terminó en diputados, si mal no recuerdo, y la ley de equidad de género en los medios es una ley interesante desde lo simbólico. Pasa que para aplicarlo, ¿qué pasa? Cuando vos hablas de equidad, porque no querés salir, porque querés salirte del concepto de paridad, es muy lindo, porque la equidad de géneros también te habla de los no binarios, todo. Pero el tema es, a las fines de la efectividad de la ley, la paridad es más fuerte, porque la paridad es flaca, es 50-50. Entonces, si vos decís paridad de género en los medios, yo hoy voy a hacer 5N, te pregunto, ¿cuántos periodistas tenés? Si vos tenés 30 hombres y 3 mujeres, claramente lo cumplís con la paridad. Entonces me decís, con la equidad, como el concepto de equilibrio del 114 de la Constitución y el famoso fallo ahora en diciembre, ¿no? Con el equilibrio de los estamentos. ¿Qué es equilibrio? ¿Qué es equidad? Si yo tengo 23, pero tengo 7, pero esas 7 son directivas, y no, bueno, y no son, digamos, eso implica que es una equidad. Entonces empiezas a tener un lugar bastante resbaladizo. En cambio, la paridad en eso es como más fuerte. Yo tengo paridad, 50 y 50, ¿no? Te digo, pero bueno, en los medios de comunicación, eso es en lo numérico, con lo que implica también cualitativamente hablando. El tema es, digo, Viviana Canosa me parece la más machista de la, digamos, o sea, no me parece que sea una periodista comprometida con las cuestiones de género, y ella es mujer. Porque vamos a otro tema, no es nada más ser mujer, es ser mujer feminista, que es algo totalmente distinto. De hecho, uno lo ve en la justicia. No por ser jueza quiere decir que seas feminista, ni que tengas perspectiva de género. ¿Cuántas mujeres conocemos juezas que son machistas? Es más, la gran mayoría de las mujeres que están hoy en superiores tribunales de justicia han llegado a esos lugares porque han construido exactamente igual de machista que los hombres. Con la misma mirada así, digamos, con la misma mirada, creyendo que se construye pisando cabeza. Tiene nada, entonces, una construcción feminista es una construcción justamente al revés, sorora, que tiene que ver con una mirada sumamente, digamos, colectiva, que tiene que ver con una mirada donde también te importen cambios en las políticas, en el diseño institucional de la justicia, lo que tiene que ver con licencias, lo que tiene que ver con licencias por violencia de género, lo que tiene que ver con preguntarse. Hoy se está presentando, creo que en esta misma hora en paralelo, un excelente informe sobre violencia dentro del Poder Judicial. ¿Cuántos casos de abuso hay dentro del Poder Judicial? ¿Cuántos casos de violencia hay? Que termina ascendiendo un secretario y no otra que estuvo hace 1000 años, porque a ver si se embaraza justo ahora, que se acaba de casar, si la haciendo ahora, no, eso es violencia. Y tenemos un montón de eso. Digamos, ¿no? ¿Cuántos concursos tenemos de personas que tienen currículos muchísimo mejores que ellos y no ganan? Bueno, tenemos un montón, digamos, ¿no? de cuestiones en términos de micromachismos, incluso generado por mujeres, que uno tiene que empezar a deconstruir. Me parece que también ahí está el gran desafío. Digo, esto es mucho más complejo de lo que uno creía, y sí, claro que sí, digamos, porque implica ir a los cimientos de cómo se ha construido la sociedad. Tenemos una sociedad abiertamente discriminadora, abiertamente desigual, la feminización de la desigualdad. Y la desigualdad creada en todos los ámbitos, en todos los aspectos, en todas las vertientes, en todos los ángulos, por lo cual la deconstrucción es sumamente compleja. Por lo cual vamos a tener 8M de acá muchísimos años. O sea, el ideal es que no exista más un 8M, claro que sí. El tema es, seguimos teniendo 8M porque la desigualdad sigue siendo muy fuerte. Entonces, justamente eso implica, por eso es esta tensión, ¿no? Como bien dice Nancy Fraser cuando dice redistribución o reconocimiento. Sería genial que haya una redistribución del poder en términos igualitarios, pero hasta que no tengo eso, sigamos reconociendo con acciones positivas. Porque a lo mejor ahí vamos a poder algún día llegar a esa igualdad. ¿Cuántas mujeres hoy diputadas tendríamos si no hubiera paridad de género en el Congreso? No tendríamos la cantidad que tenemos ahora. Claramente no. Tenemos que tener acciones positivas en paridad, justamente para poder tener hoy. Que no quiere decir que todas sean feministas. No, claro que no.
pero por lo menos numéricamente ya tenemos un piso mínimo más alto caminado. ¿Qué más? La importancia también de los organismos que se encargan de la selección de magistrados y magistradas, también la preparación en materia de género y la paridad en esos casos también. Sí, yo creo que todo lo que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura o ámbitos como tiene Catamarca, ¿no? que han cambiado su sistema, ¿no? de selección, donde la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca tiene un lugar importante en cómo se lleva adelante el proceso. Son ámbitos que también debieron de construirse, no solamente en cómo se selecciona, en qué se pregunta, a quién convocás como jurado. Digo, ¿a quién convocás como jurado? Ya eso es todo un tema. Porque no solamente, ¿qué temáticas tomás? Yo puedo, como siempre digo, yo puedo en un tema de familia tomarte un tema de calificación de bienes, de acciones de IPF, que los vende estando separado de hecho, o te puedo tomar temas de violencia, temas de adopción con pobreza, temas de... Bueno, te puedo tomar temas donde realmente uno puede ir mucho más al hueso de lo que realmente sabes sobre el tema. O algo más técnico, más puro, y en la pureza también ahí se juega qué formación tengo o no. E incluso también en las respuestas que me das cuando hago una entrevista, ¿cómo puedo, digamos, qué es lo que te pregunto? También es cierto que ahora está muy de moda. ¿Qué cree que es perspectiva de género? ¿No? Es tan general que estoy virada, cualquiera te va a contestar bien. Preguntarle realmente con cierta sutileza, donde realmente podés empezar a analizar cuánto sabe de ciertos temas. Ahí empieza a ser enclenque. Cuando le preguntás, ¿qué cree que perspectiva de género? Si ya fue con todo, con un eslogan puesto. Digo, no hagamos más de esto. Pareciera como que abusan de nuestra, digamos, de nuestra inteligencia, ¿no? Esto de ahora preguntamos perspectiva de género. Dale, flaco, vamos. Eso no quiere decir que te interese mucho. Digo, lo estamos poniendo en un lugar donde es lo políticamente correcto, pero no quiere decir que esté bien dado. O a los cursos que se dan. Esto que vos decías, bueno, hacen un curso de un día, tienen un curso. Bueno, está bien, pues yo tengo un día, voy ahí, hago un PowerPoint, ¿ya somos especialistas en qué? No, esto es una primera disparador para poder... ¿Te implica un curso? Es otra cosa, es empezar a analizar, empezar a hurgar, empezar a preguntarnos, bueno, y si en vez de haber sido tal cosa, hubiera sido tal otra, ¿tú hubieras hecho lo mismo o no? Digo, a las preguntas complejas uno va tomando dimensión de qué preparación y qué formación se tiene. Te digo, la ley Micaela fue un punto, digamos, o sea, con Nati formamos parte del equipo que lo redactó y seguimos, digamos, lo hubiéramos hecho igual y seguimos apostando lo mismo, pero en la práctica, la ley Micaela, si uno se pone a pensar, la pregunta es, ¿qué impacto real ha tenido en el cambio en las prácticas? Y todavía yo tengo mis serias dudas. Y es más, ni preguntarme, ¿cuánto real se han capacitado? Ni hablar, empezando por la Corte Suprema de Nación, que no se capacita según la ley Micaela, ¿no? Ellos se capacitan solo con su oficina de la mujer, esta cosa endogámica, ¿no? Porque pareciera que la Corte Suprema no puede juntarse ni con el Ejecutivo, como que no puede que la venga a capacitar de la Barrancos y Gómez Alcorta, no se juntan con la plebe, ¿no? Bueno, hay ahí también una mirada absolutamente patriarcal de esta cosa de ser supremos, ¿no? De no me junto con otros ámbitos. Bueno, y eso también sigue hablando de una corte que es absolutamente jerárquica y absolutamente suprema y sigue estando muy ahí arriba. Y justamente el feminismo es al contrario. Viene a ponerte la lógica en una construcción mucho más sorora, mucho más horizontal, donde vos siendo ministra de corte, ¿cómo no vas a poder escuchar a alguien y a capacitarse? Pues claro que sí, y es más, te hace muy bien, porque estar en lugares de decisión siempre tan arriba, perdés pie de la realidad. Por lo cual, ¿qué bien te haría como ministra de corte de ir cada tanto a capacitaciones o incluso ir a ver hogares para ver lo que pasa en la práctica? Si en definitiva vos vas a crear un diseño institucional para mejorar las prácticas, y esa es la práctica. Y sin embargo, no está pensada en esa mirada, ¿no? Siempre son grandes jornadas, en el extranjero, hablando de temáticas tan arriba que nadie... Digo, y en definitiva, ¿cuál es el rol de una Corte Suprema, por ejemplo? Digo, bajemos, digamos, bajarle esa cosa rígida, esa cosa, como esa cosa, como, digamos, que tienen que estar como rodeado como de un cono, ¿no? Digamos, de una, que son intocables, que son
y que nunca llegás, siempre tenés que estar tocando y te chocas como con algo que es transparente eso, eso creo que no debe ser una institución del Estado. De un Estado en países del tercer mundo, en un Estado donde realmente tiene que ser todo mucho más accesible. Pero bueno, me parece que también ahí, cuando uno habla de reforma judicial feminista, también pone claramente en crisis quienes integran los lugares, también hacen a la calidad humana de las instituciones, y cómo se conforman las instituciones, creo que también. Yo creo que una corte que tiene una mayoría, o sea, que integran 5 personas solas, donde la mayoría es nada más de 3, en un diseño cuasi vitalicio, es poco democrático, es poco oxigenado, y está fuera de cualquier realidad. De hecho, pongamos a ver, en América Latina, si uno analiza todas las cortes supremas nuestras, digamos, de la región, solamente Uruguay y Argentina tienen nada más que 5 miembros. Y Uruguay tiene 3,5 millones de habitantes, Argentina tiene 45. Es otra realidad y otra problemática. Son los únicos 2 países en la región que tienen nada más que 5 integrantes. Muy endogámico, muy cerrado, bueno, eso también. Una reforma judicial feminista también va hacia los nudos más profundos donde se cocina el poder en algún punto, no el poder judicial. Y claro que sí. El feminismo en definitiva viene a tensionarlo todo, ¿no? ¿Otras ideas, preguntas, disparadores? ¿Alguna pregunta más? Bueno, parece que no. Doctora, un placer escucharla, un gusto haberla tenido con nosotras, esperamos que se repita. Y bueno, realmente ha quedado tan claro la necesidad de formarse y de aplicar la perspectiva de género y esta mirada feminista en el Poder Judicial como camino para que las decisiones de este poder sean más justas, que es lo que en definitiva se busca cuando se accede a la justicia. Así que Bueno, gracias a ustedes por la confianza y bueno, y espero a muchas de nosotros vernos mañana 8M en la calle. Muchas gracias y nos vemos. Suerte. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao.